Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia del prestigioso y prolífico abogado Miguel Valerio Giminians, con quien vamos a hablar acerca de muchos aspectos legales, cómo termina el año en asuntos en materia penal y otros importantes temas. Así que para mí es un placer tenerte aquí en Verdades al Aire, hermano. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. La verdad que muy contento de cerrar el año contigo. Un año de mucha actividad judicial y el que viene parece que también. Así mismo, se vislumbra un año un tanto escambroso, digamos, pero eso lo vamos a analizar. Mira, pero vamos a comenzar por las cosas últimas que han pasado. Bueno. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el aeropuerto internacional. Tú has sido un abogado ganancioso, como la mayoría de tus casos en este. Dada la sentencia, ¿qué sigue? Mira, durante 3 años y 6 meses el Grupo Punta Cana, que son mis representados en ese caso, que regentean el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la familia Rainieri, externó una queja porque en el periodo de transición del gobierno del presidente Danilo Medina al presidente Abinader se otorgaron unos permisos irregulares, porque ahora ya son irregulares, así lo dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero la irregularidad, ¿dónde nace? ¿En que fue el periodo de transición? No puede ser. No, ahora voy. Bueno, si te dan un aeropuerto en 5 meses, evidentemente eso ya de irregularidad. Si tú sacas un aeropuerto sin uso de permiso de suelo, ya hay irregularidades. Si tú no tienes los permisos... Sí. Pero si fueron extremadamente eficientes y en esos 5 meses lograron todo. Vamos a reírnos a final de año, sí. Pero al final de cuentas pues tenemos que reírnos. Evidentemente estamos en Navidad. Mira, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia? Pues esta sentencia sienta precedente. ¿Cómo inicia el procedimiento? Lo primero que la Suprema dice es que el procedimiento administrativo se violentó, que era el argumento de nosotros de base, porque en esa discusión nosotros no podíamos estar, que eso es lo importante. O sea, es el IDAC que lleva sus acciones contra el grupo Jasuri. No somos nosotros somos beneficiarios de la sentencia por una sencilla razón, porque a quienes le perjudicaba esa actuación era el Grupo Punta Cana. La sentencia dice lo siguiente: efectivamente, cuando usted quiere construir un aeropuerto en la República Dominicana, la autorización solamente tiene una entidad potestad para hacer eso, que se llama el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. ¿Cómo empezó ese caso? A través del Departamento Aeroportuario y la Comisión Aeroportuaria. Que no eran. No hubo un tema de la ley, donde la ley de la Administración Aeroportuaria dice que para administrar y gestionar los aeropuertos. Y eso es derecho administrativo puro, que establece que solamente se hace lo que la ley manda. Dice, es el principio de legalidad normal. Entonces, evidentemente, ante esa situación, lo que empieza mal termina mal. Esa resolución que la Junta de Aviación Civil, ahí sí, ante una petición del Grupo Punta Cana, la revocó, y eso fue al tribunal y también dijeron que se excedieron, se mandó al Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Danilo Medina, se hicieron un estudio de la consultoría jurídica de aquel entonces, se hicieron un estudio, digamos, del IDAC, y el presidente Danilo Medina emitió un decreto con 2 condiciones. Una, que ese aeropuerto iba a ser un aeropuerto internacional para que... ¿Tenía el presidente esa facultad? Sí, tenía esa parte, pero bajo la modalidad de que el IDAC se lo enviara, no la Comisión Aeroportuaria. Entonces ahí es que se viola el procedimiento. El presidente es la única persona de la República Dominicana que maneja el tema de los aeropuertos y el que dice, este aeropuerto va a ser local o va a ser internacional. ¿Cómo opera la ley del IDAC? La ley del IDAC lo que dice es, el IDAC, después que hace un estudio técnico, que llama a un concurso, porque eso es lo que dice la sentencia, puede otorgar esa necesidad de ese aeropuerto, y el presidente solamente da el decreto aprobando los estudios del IDAC. Aquí no ocurrió nada de eso. Ya certificándolo ya lo que dice el establecido en el IDAC. Entonces, segundo, ¿qué decía ese decreto? Que se otorgaba un contrato, que también ahora la Suprema Corte de Justicia dice que el contrato es nulo, al grupo Abrisa, que son los gestores del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Primera situación, entonces, el procedimiento claramente empezó mal. Segunda situación, la sentencia dice, es que no es solamente el tema de que el debido proceso administrativo se violentó, sino que los principios de buena administración en la vertiente de competencia, transparencia, igualdad, se violentaron. ¿Por qué? Porque ellos dicen esto
en un estado actual, porque es que mucha gente se equivoca, Adolfo, tú tienes muchísimos años en la televisión. Sí. Y como periodista avesado, tiene que estar estudiando la ley, tiene que estar actualizando, si no, no va a entender. Sí, claro. Creo que la semana pasada disfruté mucho un programa que hiciste, de compra y contrataciones, porque has sido una gente que en tu entrevista fuiste frontal. Y eso ayuda a que uno entienda qué está pasando en compra, qué pasó con todo lo que ha ocurrido. A veces creen que uno es frontal por ser frontal. No, yo lo que busco es que salga lo que tiene que salir. Bueno, déjame decirte que en aquel entonces, cuando tuviste el célebre problema con el cardenal, yo fui de las voces, evidentemente no se escuchaba tanto como ahora, que externé mi queja porque un periodista es frontal. Exacto. Pero evidentemente todos sabemos que el Estado de hoy no es el Estado de hace 20 años. Exacto. El Estado de hoy, tú y yo tenemos derecho exactamente a lo mismo. Si se está licitando, digamos, la compra de 10 vasos, tú y yo tenemos derecho a concursar. Yo no te puedo decir, Adolfo, te vendo estos 10 vasos. Claro, ahora hay un marco de condiciones. Entonces, eso dice la Suprema Corte de Justicia, le dice, esto debió ir a un concurso. Entonces, evidentemente, el procedimiento y el contrato es nulo. Tercera situación, que es lo más interesante desde el punto de vista administrativo. La Suprema, ya no digamos al presidente Danilo Medina, porque aquí también hay personas que abusan del árbol caído. Ese no es mi estilo, nunca ha sido. ¿Pero usted cree que fue engañado en su buena fe, digamos? Porque a veces los presidentes mi cliente y representado Fran Rainieri en esta semana dio una declaración de que dijo, tal vez no fue engañado, pero tenía mucho compromiso con alguien para hacer algo así. Y yo lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, ¿pero usted cree lo que dijo Fran Rainieri? Totalmente, entonces, mi cliente. O sea, no fue engañado, pero tenía compromiso. Pero tenía, para hacer algo así, sí, porque oye lo que dice la Suprema, que el presidente, y eso es interesante, se excedió en el ejercicio de sus funciones al otorgar ese decreto. Esa potestad no la tenía, a menos que haya revisado que el IDAC y que se concursara, se diera. Ante esa situación, evidentemente, se abre un nuevo capítulo y ese capítulo tiene que ser que el Poder Ejecutivo derogue ese decreto, porque evidentemente ya entraría en un desacato de la sentencia de la Suprema, y adicionalmente se inician los procedimientos de rescisión unilateral del contrato o de nulidad del contrato ante el TCA, no le quedaría de otra. Bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Cuál tú crees que debe ser el siguiente paso? Yo entiendo, como abogado leguleyo, no un experto como usted, que debería dejarse hasta ahí, porque sería como perder sobre perder. Pero ¿usted qué piensa? Bueno, yo supongo, o sea, técnicamente hablando, mira, y a mí me gusta el derecho. O sea, técnicamente hablando, ellos irán al Constitucional, porque esa sentencia lo pone en una mala situación. Ahora, en el Constitucional, ya esta sentencia fue muy bien motivada y avanzó cosas. Dijo, por ejemplo... ¿En el Constitucional o en la Suprema? No, en la Suprema. Sí. Dice cosas interesantes. Usted no tenía permiso de uso de suelo. Usted no cumplió con el estudio técnico del IDA. Usted no fue aprobado por el IDA. Usted no se concursó. ¿Qué va a hacer Constitucional? Además de que, aunque ellos recurran al Constitucional, que esto es bueno que la gente entienda. Y si, por ejemplo, ellos recurren buscando un argumento que diga que se ha violado un derecho fundamental. Sí. Porque para ir al Constitucional lo tiene que haber un derecho. O una violación a la Constitución. Pero tiene una peculiaridad, acuérdate, de que la gente lo malentiende. Y es bueno que hagamos pedagogía ahora a final de año. Más que, y creo que en lo que me dijiste que vamos a hablar sobre el nuevo Constitucional. Hay nuevo Constitucional. Sí, claro, vamos a hablar de todo. En el TC no es una etapa ni una fase del proceso ordinario jurisdiccional. No, porque no es un tribunal. No tribunal, es la revisión constitucional de la sentencia. Eso quiere decir de que la decisión de la Suprema es ejecutoria de pleno derecho, que es, como dijo el magistrado Milton Ray Guevara en una entrevista de despedida esta semana, dijo, nosotros solamente revisamos sentencias que tengan el carácter de lo irrevocablemente juzgado. Es decir, aún el Constitucional decidiendo lo que quiera, no es que se va a volver a jugar. Sino que se revisa la sentencia, envía y se corrige el error constitucional y el fallo puede ser igual. Lo que establece es si es conforme o no a la Constitución el veredicto. Y tercero, que es lo más interesante, es que la medida cautelar de suspensión prácticamente en materia constitucional, todo lo que ejercemos sabemos que usted tiene un 99% de probabilidades de perderla. Bueno, habría que esperar. Yo entiendo que eso debe quedar hasta ahí y buscar otro espacio. Pero usted dijo algo que en su momento a mí me llamó la atención respecto a ese caso, que es que hubo corrupción en el procedimiento. Sí. ¿En qué consistía esa corrupción? Sí, mira. Porque puede haber irregularidades
como la que hemos hablado, sí, que no es corrupción. Pero sí, usted dijo, un abogado... El aeropuerto de la corrupción lo denominamos. Sí. ¿Pero por qué corrupción? Bueno, es sencillo. Hay un delito en el Código Penal que se llama coalición de funcionarios, que está en los delitos contra el Estado, o sea, donde se atenta contra las funciones del Estado, y que dice que si un grupo de funcionarios hace una coalición para violentar la ley, eso es un delito, evidentemente, en el marco... ¿Y eso ocurrió en un grupo de funcionarios? Sí, evidentemente que sí, porque ahora la Suprema Corte de Justicia dice que la Comisión Aeroportuaria no tenía potestad para iniciar ese proceso. Contra ese grupo de funcionarios? Se puso una denuncia, esa denuncia entendemos que la PECA tendrá que retomarla en estos días. Pero usted es más abogado que yo y sabe que una denuncia no es lo mismo que una querella. Lo que pasa es que una denuncia, si el Ministerio Público entiende que tiene mérito, sus relaciones con todos los sectores, sí, dice déjame dejar esa vaina así, no es lo mismo que cuando hay una querella que está obligado a proceder. Lo que pasa es que evidentemente, bueno, y aún con querella a veces tampoco se procede. Aún con querella no se procede. Entonces, la denuncia como tal tiene una peculiaridad de que nosotros en ese momento denunciamos lo que ocurrió, pero evidentemente no teníamos los elementos como ahora que tenemos una sentencia que dice que ahí se violentaron las leyes. O sea, es muy diferente. Hay un caso, había que esperar el proceso. Hay un caso reciente relacionado con el aeropuerto y es la renovación de un contrato de Aerodón. Sí. En su opinión, ¿esa renovación está correcta? ¿Pudo haberse hecho de otra forma? Mira, y lo voy a decir técnicamente hablando. Técnicamente. Evidentemente, y vi unas declaraciones desafortunadas del presidente Leonel Fernández, lo quiero decir, todo el mundo sabe que me uno una amistad con él. El presidente Fernández... tiene una amistad con todo el mundo. Gracias a Dios, y contigo también. También. Entonces, el presidente Fernández da unas declaraciones que yo, cuando la veo, observo, digo, bueno, pero entonces él no revisó el contrato anterior que él firmó. Porque ¿por qué? Todo lo que se hizo en virtud del contrato. Cuando hay, mira, y esto también, vuelvo a hacer pedagogía, lo digo porque el Estado actúa de dos maneras, mediante actos administrativos y mediante contratos. Cuando ya hay una relación contractual del Estado con un particular, no es exactamente un acto administrativo. No, es un contrato, una relación bilateral. Sí. Entonces, si el contrato hablaba de la extensión, si se hicieron los estudios correspondientes y si hubo un aumento del plazo, yo entiendo que el presidente actuó bien. Pero esa extensión debió estar supeditada a que el contratante hiciera lo que pactó en el contrato. Sin embargo, en el transcurso de los años, el contratante primario no hizo lo que pactó. ¿Por qué yo le renovo un contrato si usted no cumplió? Perfecto. Y fuera de cámara decíamos que parece que no conocíamos de hace mucho tiempo y no nos dábamos cuenta. Sí. Mira, efectivamente, es que ahora, después de 20 años de gobierno, de un gobierno, tú no tienes una calidad para decirle a un presidente que apenas tiene 2 años y medio, 3 años, que se ve con una situación de o extiendo o no extiendo, una decisión política ahí, sí, y una decisión contractual, porque es política y contractual. Eso, todo lo que hace un político es político. ¿Usted cree que fue política o económica? Tiene las tres vertientes que, mira, cuando un político actúa, es un político que está actuando. Y el presidente demostró que tiene sus habilidades. Él renovó en base al contrato, renovó en base al contrato. Los beneficios que va a tener bajo el contrato, eso ya yo no te lo puedo dar porque no he estudiado el contrato a fondo, ni sé qué ellos negociaron. La extensión, por ejemplo, yo tengo una crítica al presidente, yo no lo hubiera entendido por 30 años, eso yo tal vez no lo hubiera hecho. Porque tú tampoco puedes venir aquí a hacerle una alabanza, una negociación. Es demasiado tiempo. Ahora, lo hizo bien, lo hizo en base al contrato, entonces lo otro es si los beneficios o no al Estado, que yo vuelvo y repito, que para usted analizar si eso va a beneficiar todo o no, necesita, vas a ver, el presidente tiene un problema grave. ¿Tú sabes cuál el presidente tiene grave? El presidente se defiende solo. El presidente no tiene gente que vaya a defender su política. Es más, a mí me hubieran dado ese contrato, digo, él lo hizo bien. Y nada más revisé el contrato, cómo se extendía el contrato, en la forma que lo hicieron, entonces en la forma tuvo bien. Pero además se preparó una ley para eso, y se fue al Congreso. Dentro del marco de lo jurídico. Y fue al Congreso. Contrario a como pudieron haber hecho otros que lo hacen por encima de la ley. Claro, y fue al Congreso. O sea, el contrato fue correcto. Ahora el presidente tiene un problema. ¿Cuál? El presidente tiene que arreglar su vocería. Porque tú tienes que defenderte tú. El presidente tiene un problema, dice usted. Sí. ¿Cuál es? Mira, el presidente le falta... Yo siento que el presidente defiende temas que no le corresponden al presidente. Te voy a poner uno en mi ámbito. La reforma policial. Yo no veo al presidente, porque el presidente tenga que echarse un tema, que primero la policía es técnica, porque aquí la policía va a la academia, hace su carrera y quienes se politizan son los generales, porque vamos a hablar claro. Pero
Es una carrera que hace. Y aún así, los últimos jefes de policía de todos los colores. Pero el vocero no tiene que ver con nada de eso. No. Y aún así, los jefes de policía de todos los colores hacen una carrera. Y no son tan políticos. Porque ha habido buenos policías con Danilo, con Hipólito, con Leonel. Hay buenos jefes de policía. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué el presidente tiene que ponerse a hacer declaraciones o entrar en una discusión de que es un sujeto sospechoso o no? Porque no tiene vocería jurídica. Eso yo me he dado cuenta. O sea, el presidente necesita fuerza en lo jurídico para defenderlo. Porque no tiene o porque él no la utiliza. El presidente tiene a su alrededor un equipo de hombres y mujeres que si lo dejan trabajar, trabajan. Bueno, pero si eso ya es un tema de gestión, ahí ya yo no estoy allá adentro. Digo, yo quisiera pensar así, porque desde el punto de vista comunicacional, yo creo que él tiene personas aptas. Totalmente. Ahora, tú tienes que permitir que el otro, o al menos hacer un equipo de balance. O confiar en su equipo. Porque esa es otra, pero sí realmente. O no creerte que tú puedes hacerlo todo. Yo veo a un presidente, por ejemplo, a mí me gusta cuando él no va al Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cuándo no va? No va. Esto es un rol institucional. Cuando yo no estoy, va la vicepresidenta. Eso está perfecto. Cuando no tiene que decirle a un delincuente que se entregue. Totalmente. Un presidente no debería tener eso. Ahora, exacto. El presidente como tal tiene su estilo. Los presidentes lo tienen. Ahora, por ejemplo, yo te digo lo siguiente. Él se ha echado eso al hombro. Si él triunfa, triunfó, pero si perdió él. Cuando no es así, porque la policía es algo técnico que debería ser apolítico. O sea, de la agenda, ¿tú sabes quién debería tener toda esa reforma? Todos los partidos políticos. Y hacer un pacto de vamos a cambiar la policía, pero vamos a cambiar la policía en varios sentidos, porque también ahora los policías le quieren echar todas las cosas y no es así. O sea, un pobre policía puede cometer un error, pero no es por una manzana podrida no podemos decir que la canasta entera está podrida. Es que existe, por ejemplo, mira, y quiero decirte algo, Salomón, porque sí, soy sensato. Sí. Yo no estoy de acuerdo con su reforma. ¿Con la reforma policial? No. Y no estoy de acuerdo con su consultor. Porque entiendo de que ha sido una reforma muy academicista. Aquí hay gente que sabe de la policía. Es más, tú cubriste la policía, creo. Muchos años. Entonces, yo me eché los dientes en la policía. Entonces, sienta a la gente que sabe de la policía de aquí, porque esto es de dominicano. Esto no es la Guardia Civil Española. Le gustan las opiniones de los empresarios y de sectores que él cree que son predominantes. Pero bien, eso es un estilo. Y su derecho. Sí, pero yo creo que la policía hay que hacer muchas cosas. Ahora, si yo le grito al presidente en el tema jurídico, le ha faltado fuerza. Pues ese contrato salía a defender sus posiciones jurídicas, porque un gobierno tiene un componente jurídico muy alto. Muy alto. Necesita fuerza y tiene que salir a discutir como salían todos los otros gobiernos. Porque entonces se entienden mal las cosas, cuando no hay por qué mal entenderlas. Mira el contrato, como tú y yo hemos dicho. ¿Estamos de acuerdo en la atención? Sí. ¿Estamos en desacuerdo con qué? Con el plazo tan largo. Con 30 años, yo no estoy de acuerdo. Eso es democracia. Yo voy más lejos. Si yo hubiera sido quizás del equipo, yo digo, presidente, en vez de entregar los 7 aeropuertos a una entidad que no ha cumplido con todo históricamente, vamos a negociar con ellos 4 y vamos a dejar los otros 3 para licitar. Voy a aprovechar y lo invito a la gente que lo ve en YouTube, porque el programa de la semana pasada fue muy bueno, amén de la relación que me une con Carlos Pimentel, histórica, pero fue muy bueno. Y yo soy antiparticipación ciudadana, anti-marcha verde, anti-fijo. Anti todo. No, anti todo no, anti esos grupos. ¿Por qué? Porque históricamente yo prefiero mejor los partidos políticos y los políticos. Pero desde la sociedad hay veedores que son los que dan la clarinada, la alarma. Al presidente le ha convenido mucho que exista participación. El presidente ha trabajado políticamente bien eso, digamos, o sea, haciendo otro análisis. Ahora, eso es lo único que yo veo malo, porque esas entidades hay que preservarlas como lo que son. Sociedad Tú no civil. Puedes sacarle sus hombres para meterlo al tren gubernamental, porque desacreditas tu gobierno y desacreditas la entidad. Porque mire, la realidad es diferente a lo que uno puede ver desde fuera. Bueno, pero ellos dicen que renuncian cada vez que van al gobierno. Bueno. Entonces, el presidente como tal, en ese trabajo de la sociedad civil y todos esos veedores que tú bien dices, sí tienen derecho a ver y opinar y todos los dominicanos. Sin embargo, yo entiendo de que esas reformas, por ejemplo, la FINJUS ha estado en todas las reformas de la policía aquí. ¿La FINJUS? En todas. Sí. Y estamos reformando. Mi hermano Servio Tulio. Amigo mío, muy querido. Yo quisiera verlo en la Procuraduría. Bueno, sería bueno. Porque Servio tiene 70 años. ¿Tiene 70 años? No, que tiene hiperbolando, pontificando
Entonces a veces uno como ser humano necesita en lo personal, dejar de decir para comenzar a hacer. Claro, no, en lo personal es una gente muy buena, yo Claro. conozco su familia, el más amigo de ellos es mi profesor de obligaciones, Julio Miguel Castaño. Yo lo quiero mucho a hacer. Que es un abogado a tiempo completo y evidentemente una familia muy buena. Yo lo quiero mucho, pero todas esas teorías están subutilizadas. Yo quiero verlo en un espacio en donde él pueda poner en práctica todos esos conocimientos teóricos. Es independiente. La Procuraduría la está ahí. Procuraduría podía la independencia, es independiente. Mire, hablando de Procuraduría, Sí. en este cierre de año, ¿cómo usted valora los trabajos que se han hecho desde el Ministerio Público? ¿Usted cree que se ha hecho lo suficiente? ¿Falta algo? Mira, al Ministerio Público le faltan tres cosas. Primero, recursos económicos. O sea, la Procuraduría necesita más dinero. Yo creo que van a tener que llegar a una especie de política mediante... Y eso pasa, y voy a decir algo muy crudo, pero esto me lo dijo un fiscal norteamericano. O sea, ni siquiera me lo dijeron aquí, me lo dijo en el ámbito de un curso de extinción de dominio hace ya más de 10 años. Me dice, mira, cuando hay delito económico, el Estado a través de la Procuraduría tiene dos opciones. O mete preso o persigue los bienes y económicamente engrosa su patrimonio para seguir cometiendo la criminalidad. Entonces, yo creo que en las leyes de división de dinero que incauta la Procuraduría, a la Procuraduría debería caerle una mejor parte para tener mejores presupuestos y pagar mejor su personal. O sencillamente establecer en el presupuesto nacional un mejor presupuesto. Sí, lo que sea, pero necesita más presupuesto, más cuartos, más dinero. El dinero no da. Dos, mira, yo he sido testigo, primero soy profesor de Jenny Berenice y de Wilson, pero a Wilson, que está en el PECA, y a Jenny Berenice, que está en la dirección técnica, que es el departamento más importante de la Procuraduría, más que el procurador, porque la Procuraduría es el cargo político, el cargo de representación y vocería, pero el director técnico. Le he dicho varias veces de que la forma que han trabajado en cuanto a los recursos humanos, necesitan más recursos humanos. O sea, han hecho demasiado con lo que tienen. Yo veo a esa gente saliendo a las 12, a las 11 de la noche, porque eso no se ve. Pero para más recursos humanos se necesita más recursos económicos. Entonces, ellos han hecho un esfuerzo. Es la primera vez que es la primera vez que se hace una procuraduría con una vertiente enfocada en la corrupción. Yo le he dicho que hay otras áreas, violencia de género, narcotráfico. O sea, creo que hay cosas que se están trabajando muy bien como el narcotráfico, violencia de género siempre se trabaja, o sea, pero hay otras áreas que también las fiscalías distritales hay que darle más fuerza. Ese papel del presidente de tener una procuraduría independiente, que se lo ha tomado de manera taxativa, lo cual a mí me preocupa. A mí me consta. A mí me preocupa que sea totalmente independiente. ¿No podría afectarle en un momento? Yo lo digo, a ver si me equivoco, usted me corrige, porque el presidente es el jefe, ¿no, verdad? De la política criminal. De la política criminal. Cuando falla la política criminal, no ha fallado Miriam Germán, ni Jenny Berenice y este muchacho, sino el presidente, que es quien tiene el compromiso con la sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto esa independencia debe ser tan independiente? Mira, se discutió, y por ejemplo, ahorita muy bueno que tiene el PRM como Sigmund Freud, que es un administrativista, el mismo Antoliano Peralta, que tiene mucha experiencia, discutieron la posibilidad de un Ministerio de Justicia que yo apoyé. Creo que tú y yo hicimos hasta un programa de eso, donde yo decía que sí, que el Ministerio de Justicia debería ir, porque siempre en la Procuraduría son independientes en cuanto a los casos. Es decir, después que matan a una persona, la política no se puede meter ahí. Después que un político roba, la política no se puede meter ahí. Después que hay una violación, la política no se debería meter ahí. Sí, entonces, pero en los casos de corrupción, la política tiene que meterse ahí. Y los presidentes no pueden ser indiferentes a los casos de corrupción. Sí, pero como creo que te quiero decir, vamos a hacer la división. Una cosa es el caso, el proceso, que lo lleva un fiscal. Y otra cosa es la política criminal que la debería llevar el Ministerio de Justicia. Entonces hay que hacer una división, como ha ocurrido en todos los países civilizados del mundo, donde el ministro de Justicia es una cosa y el fiscal general de la nación es un funcionario de carrera, elegido mediante terna que viene del Ministerio Público, como si fuera la milicia. Pero en el caso nuestro, quien lleva esa política es el presidente, que es el cabeza del Ministerio Porque Público. Está unificada. Perfecto. Está unificada en la Procuraduría. Antes no era así. Entonces debe darle seguimiento a su lucha contra la corrupción. Sí, claro, pero fíjate, de manera directa. Totalmente, pero antes no era así. Antes había un Ministerio de Justicia aquí. Siempre hubo un Ministerio de Justicia. Sí, un Ministerio de Justicia y había un procurador. Perfecto. Entonces es volver a lo que era originalmente el Estado. Eso es en cuanto a la propuesta de la ley de Ministerio de Justicia. Pero yo estoy hablando en el sentido práctico.
Lo digo porque hasta qué punto Jenny Berenice, Camacho y doña Miriam no llevan su propia agenda en los casos respecto a lo que el país y el presidente como jefe de la política criminal entienden que son los casos que le interesan. Yo lo he dicho varias veces y yo he dicho que yo no estoy de acuerdo con un Ministerio Público Independiente, lo he dicho públicamente. O sea, no me voy a contradecir ahora porque en la estructura actual del armazón administrativo no se puede. He dicho más que si viene el Ministerio de Justicia, que sería como el control político del Ministerio o la dirección política del Ministerio Público, las cárceles hay que quitárselas. Porque si hay una aberración en el sistema penitenciario dominicano es que quien te tranca también vele por tu reinserción en la sociedad. Eso es un disparate a escala mayor. Adicionalmente hay 200 funciones más donde el Ministerio Público, en ese esquema que estaba planteando el gobierno en su ley, solamente iba a llevar los casos. Sí. Eso es correcto. Ahora, aún en los casos hay políticas. Tú dices, por ejemplo, en Higüey, que yo no lo sabía, me enteré en estos días porque estuve litigando unos casos por allá, hay mucho cuatrerismo. O sea, el problema de Higüey no es el de aquí, el problema de aquí es que no me el problema de Higüey o de la Romana es que no me roben el ganado. Sí. Son cosas diferentes. Sí. Y ahí el Ministerio de Justicia, la política, tiene que entrar. Pero yo entro y quiero volver de nuevo a los casos de corrupción. ¿Por qué quiero volver? Sí. Porque le importa mucho al país. Este país está ávido, deseoso, hambriento, de que la corrupción marque un antes y un después. Se esperaba que con este gobierno eso pase. Sí. Pero digamos que Luis tiene las mejores intenciones, pero de buenas intenciones están llenos los caminos al cielo. Y te echo el mundo. Pero es una responsabilidad de Jenny, de Camacho y de doña Miriam, que pueden tener una agenda diferente a la que tiene el presidente y al compromiso del presidente. ¿Hasta qué punto entonces eso conviene? Es que, bueno, te repito, la mirada del técnico o del tecnócrata no es la mirada del político. Cuando todo salga mal, al político. Al político, al presidente. Entonces, que es el jefe de ellos. Totalmente. Y evidentemente la lucha anticorrupción, también lo he dicho públicamente, falló en algo. Falló de origen. ¿En qué? Tenían que haber educado a la población de que en 4 años tú no logras resultados. La gente se generó una expectativa muy grande, han pasado 3 años y meses, poco condenados, no por culpa de los fiscales, no por culpa de nada, sino por culpa del sistema. Eso ha colapsado el sistema, porque fíjate algo, Salomón, cuando un tribunal cierra 2 días a la semana para un caso, eso colapsa el sistema. Caos. Es un caos. Entonces, porque son 3 días para el otro caso. Por ejemplo, yo me veo perjudicado que tengo caso en otro tribunal. Todo el mundo, porque es una cadena, eso viene en cascada, Totalmente. afecta a todo el mundo. La gente está a la expectativa. Sabemos cuánto debe durar un proceso, 4 años, 4 años y medio, y parece que va a terminar el cuatrienio sin que parte de las personas que la gente entiende en su mala concepción que deben ser condenados por corrupción sean condenados. Mira, ¿qué efecto puede esto tener? Vamos a hacer una radiografía de lo que tenemos actualmente. Exacto. Y así vemos hacia dónde vamos. En primer lugar, de todos los casos que se iniciaron, solamente hay 2 casos en juicio de fondo. Bueno, 3, porque Operación 13 ya pasó el juicio de fondo. Pero está el de Alexis Medina y está el Coral, el de los militares, el general Adán Cáceres. Esos casos tendrán sentencia de primer grado el año que viene. ¿Usted cree que la tendrán? Pero es de primer grado. Sí. Entonces, eso va a apelación y después a casación. ¿Cuánto es eso? 2 años más. Entonces, por eso te digo que debieron explicarle a la gente lo que es un proceso penal. Mira, Salomón, que creo que también cubriste el área judicial. Muchos años. Entonces, por eso me metí a estudiar Derecho. Cuando uno habla con gente como tú, como Edith Feble, que son gente que cubrieron el área judicial y que hoy ya han avanzado en su carrera de programa, saben muy bien lo que yo le estoy diciendo. O sea, un proceso es complejo. Sí. Un proceso es complejo. De por sí, cuando ya tú vas a dirimir un asunto en la justicia, un día se enferma uno, otro día no viene un testigo. O sea, esas son cosas que pasan y que un proceso lo detiene. Entonces, de los casos que hay, el caso, por ejemplo, de Jean Alain, que yo no he hablado de ese caso por razones muy obvias. Evidentemente tuve choque con él en la Procuraduría y dije que no iba a hablar más de ese caso. Y no lo he hecho más, pero voy a hacerlo técnicamente. Sí. Está en instrucción. O sea, ese ni siquiera está en juicio de fondo. Está en la preliminar, el juez está recusado y tiene como 3 semanas que no celebra audiencia. Es un problema. El caso de las sedes, que ese lo estoy llevando yo. Una parte está en el tribunal con Alexis Medina, otra parte ni siquiera ¿Por qué no inicial. avanza el caso de las sedes?
muchas investigaciones, mucha complejidad. Nosotros... Pues no es, digamos, por lo que yo trato de explicar en principio, de que de la doble depende agenda. de la agenda que tenga Jenny, que tenga Camacho, y este caso vamos a dejarlo ahí, y perimirá porque quiero que perima o porque tengo lazos. No, ningún fiscal quiere que su caso perima, no. Yo me siento que hay un exceso de trabajo, y bueno, repito, faltan recursos humanos, se ha avanzado en las investigaciones, pero nosotros queremos que avance más ya y que inicie el proceso contra el caso Maxi Montilla, que es el caso real. El caso de la sede es el caso Maxi Montilla y los administradores de la sede, no el caso de Alexia. El caso de Alexia apenas, que hoy día se lo mencionó, la cosa que uno ha visto en estos casos. Déjame a Maxi tranquilo, ese es mi amigo. Bueno, yo no soy enemigo de nadie. Yo sé que lo tuyo es judicial. Son 1.000 millones, ¿entiendes? Entonces, el de Maxi estamos hablando de una cantidad importante. Y evidentemente eso se tendrá que empezar a debatir este año ya, porque ya tiene tiempo. Exactamente. Mira, ¿hasta qué punto las chicanas jurídicas, los retruécanos, hacen también que los procesos sean más largos que lo normal, que en cualquier país? ¿Hasta cuándo vamos a estar en eso? Aquí, y después lo haremos, porque evidentemente estamos haciendo un programa informando de lo que ha pasado. Perfecto. Hay que venir a hablar del proceso, hay que cambiarlo. O sea, hay una tercera ola que la anunció el magistrado Subero Isa antes de irse, que tiene que ver con el plano jurisdiccional, que ahí es por qué los procesos duran mucho y cómo yo logro agilizar los procesos. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido, Adolfo, de que ya no estamos hablando de prisión preventiva. Oye, ¿qué ocurrió de 3 semanas para acá que después que liberaron ciertos imputados, no hablamos de prisión preventiva? Cuando yo estaba en contra de la prisión preventiva, 20 años. ¿Qué ocurre en la sociedad? Por ejemplo... ¿Tú estás en contra de la prisión preventiva? Claro. ¿Y por qué? Solamente, ¿La prisión preventiva tiene su sentido? Solamente la tengo para sujetos altamente peligrosos. No, pero, óyeme, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, stricto sensu, la prisión preventiva tiene lógica. Fíjate, pero no en exceso. No, porque una cosa es la prisión preventiva, por eso te digo de conformidad con el código, y otro es... Pues lo que pasa en la realidad. Entonces estoy diciendo, hay que ver en la práctica. Yo tuve un preso preventivo 30 meses. ¿Es un exceso? Entonces, esa parte me refiero. Entonces, el sujeto... Pero eso es ilegal, eso no está en el código. Bueno, pero el sujeto peligroso que dice el código para mí es, por ejemplo, una gente que pone una bomba o el que cosa, pero en algunas distracciones la gente puede llevar su proceso en libertad, no hay ningún problema. Bueno, porque la libertad es la regla, claro, la entonces, prisión es la excepción. Lo que estoy diciendo es de que en la mayoría de los casos hay que volver a analizar el proceso completo para ver cómo lo podemos agilizar. Una agilización, ¿tú sabes cuál es? Por ejemplo, 3 jueces conociendo un caso, eso es demasiado. Eso, un solo juez puede conocer primer grado de una apelación si tú tienes derecho a 3 jueces. ¿Tú te imaginas lo que fueran? Porque hay que entender lo que es el proceso y lo que es la práctica. En el Distrito Nacional, ¿saben cuántos tribunales colegiados hay? 4. Es decir, que 12 jueces conocen solamente 4 casos. ¿Tú te imaginas 12 jueces conociendo 12 casos? Es una reforma de calado. Pero ponte también en el otro sentido. ¿Tú te imaginas un solo juez conociendo ese gran caso? Oye, Cinso lo conoció un solo juez. Pistorio lo conoció un solo juez. Y no me diga, no, porque allá son... No, aquí hay muy buenos jueces dominicanos. Por ejemplo, en el caso de James Simpson no hubo más de 20 pruebas. Ah, bueno, pero entonces es un tema de gestión del caso. Exactamente. Es un tema de gestión del caso. A eso es que quiero entrar, hermano. Y qué bueno, quiero que te comprometas a que un día analicemos todo eso. El proceso estructuralmente. El proceso estructural y tantas chicanas jurídicas que extienden un juicio. No, y una mala Nosotros gestión, que somos tan limitones de lo... ¿Por qué, por ejemplo, un expediente con 12,000 páginas? No, yo lo dije, eso lo he dicho varias veces. Fui profesor de acusación durante 5 años a tiempo completo de la Escuela del Ministerio Público, con lo cual sé muy bien lo que es teoría de caso y gestión de caso. Al Capone mató, robó, lo atraparon por impuestos. El caso de Al Capone son 20 páginas. Usted no pagó estos impuestos, usted está preso. El caso contra Donald Trump, por ejemplo. Porque hay una gestión del proceso de la política criminal donde a ti en cierto momento tú dices, por ejemplo, este mismo caso de 12,000 páginas, si tú tienes 5 o 10 pruebas sólidas, vete con esa. Sí. Eso no quiere decir que tú no lo vas a juzgar por las otras que aparezcan después. En un segundo round dice, mira, ahora tengo esto. Y en un tercer round tengo esto. Contra la misma persona. Pero además aquí no hay cúmulo de pena. Por lo tanto, en un país que no tiene cúmulo de pena, si con 2 pruebas usted consigue 20 años, no busque 20 pruebas. Entonces, ves qué es gestión del caso.
Entonces, esas son decisiones ya pero políticas ¿cómo se criminales. puede corregir esas cosas? Es que esa argucia que tienen ustedes los abogados de incidentar un proceso que se va con eso de hoy. Es que está el mal y el buen incidente. Una chicana es, por ejemplo, enfermar a un imputado sin que esté enfermo. Pero hay incidentes que son, que te lo da porque claro. es defensa. Pero yo me refiero precisamente a las chicanas. Hay cosas, hay suspensiones tan asquerosas. Yo he trabajado mucho fuera del país. Esos son de las bendiciones que he trabajado en Francia, he trabajado en España, he trabajado en Panamá, Colombia, Estados Unidos, mucho. ¿Y cómo tú homologaste todo eso? No, trabajo con casos de grupos empresariales dominicanos que me contratan para servir en el exterior o extranjeros que tienen problemas aquí y que repican allá en su país. Costa Rica. ¿Tú sabes cómo son esos procesos? Son sencillos, Adolfo, muy sencillos. En Estados Unidos el juez te dice, mire, doctores, vamos a hacer la agenda del caso. Te llama a su oficina con un traje. La pregunta es, ¿por qué aquí no se puede hacer eso? ¿Qué impide que...? El proceso, la ley hay que cambiarla. ¿Tú sabes lo que dice la ley? Mira, yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Pero vamos, primero déjame terminar el ejemplo de Estados Unidos, porque eso lo viví yo hace 3 semanas. Hace 3 semanas. No, mire, y eran 10 abogados de un lado y como 3 del otro. No, magistrado, que yo no puedo tal fecha. Excelente, muy bien. No, la fecha es esta. Se para en una semana y el que no venga está en desacato contra la Corte. Va a tener que pagar una multa y no va a poder ejercer en este caso. El que no asista. El que no asista, se acabó. No di que mire, que no, que yo hoy tengo conjuntivitis y mañana tengo dengue. Tiene que mandar otro abogado. Tiene que mandar otro abogado. Entonces, esas son decisiones de lo que tú y yo estamos diciendo, que lo haremos. No, me comprometo contigo a que lo hagamos en próximo año, ya, pues ya estamos terminando el año. Para hablar del proceso. Ahora te voy a poner, eso termina rápido. Ahora, ¿cómo es en República Dominicana? Oye, esto. Termina el juzgado de instrucción. Notifica. ¿Tú sabes qué dice la ley? Que hay hasta 45 días para fijar la audiencia. Pero fijar la audiencia no es que va a ser en esos 45 días, es que puede ser en 2 o 3 meses más. Cuando van esos 2 o 3 meses más, aparece un abogado nuevo y dice, yo no conozco el expediente. Es verdad, tiene derecho a que estudie el expediente. Si no lo muy bien, excelente. Doctor, ¿cuántos meses usted necesita? ¿Meses? No, yo con 2 semanas lo... Muy bien, 2 semanas, usted dijo 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas, vamos a conocer. Pero si a eso tú le sumas de que un solo juez revise el caso, porque tú tienes el derecho a la apelación y la apelación, después de la sentencia Herrera Ulloa fue una sentencia que se dio en la Corte Interamericana que decía que la apelación tiene que ser amplia, es decir, prácticamente se conoce todo. La reforma del año 2015, que fue funesta del Código Procesal Penal, trajo cosas buenas, porque no todo es de mano. Por ejemplo, en apelación ahora tú puedes revisar la prueba otra vez. Sí. Eso tú no lo podías hacer, pero ahora la ley lo dice. Entonces son avances que se dan. Entonces, oye, 3 jueces por un caso de 5 años es demasiado. Y tiene lógica la revisión de pruebas porque es el fundamento que me compromete a condenarte. Entonces, es lo que te digo, hay que hacer una reforma de calado. Yo, por ejemplo, estaba muy animado con un legislador que a mí me gusta, por ejemplo, Alfredo Pacheco, a mí me gusta mucho como legislador. Alfredo Pacheco. Claro, porque en la ley de extinción de dominio demostró eficiencia. Porque esto es un tema de eficiencia. Yo no tengo que ver ni con, ahora son verde, morado, blanco, azul, yo no sé. A mí eso no me importa. Quiero esa eficiencia con el Código Procesal Penal. Totalmente. Código Penal. Y el Código Penal. Entonces, ¿qué no ha demostrado esa eficiencia, mi hermano Pacheco, ahí? Porque hay un tema ahí de debate con la iglesia y la mujer. Hay un tema de interés, del aborto. Y tú y yo lo sabemos. Sí, también. Es lo mismo con Juan que con Juana. Reitero, quiero tu compromiso para que en un programa posterior debatamos esas cosas que son las que tienen empantanados los procesos judiciales. ¿Cómo no? El Ministerio Público, en tu opinión, mira, ¿cómo tú ves la lucha contra la...? Si tú estás en 0 y ahora estás en 70, hay que reconocer que han hecho un trabajo, ¿entiendes? No es el óptimo que todos queremos, pero estábamos en 0. No es el óptimo, pero hay un régimen de consecuencias. ¿Estábamos en 0? ¿Cómo en 0? Porque había otros ministerios públicos y trabajaban, ¿o no? Sí, pero no había la cantidad de casos que uno está viendo ahora. Hay muchos casos, porque hay casos también que uno no lo ve de alcalde, de regidores. Pero ese es el problema. 72,000 casos que tú no puedes luego administrar. Eso no es un problemazo. Ah, bueno, pero que es un tema de gestión que ya no es exactamente igual. Cuando te digo lucha contra la corrupción, fue una de las promesas de campaña del presidente Abinader, de un Ministerio Público independiente, y eso en principio hay que evaluar al Ministerio Público. Yo he dicho que lamentablemente se ha concentrado mucho la gestión en la corrupción y que hay otros delitos que no tienen que ver nada con corrupción porque al que les roban. Pero imagínense que le sumen esos otros delitos. Si están empantanados
en 10 casos de corrupción y no han dado al traste, no han podido solucionar. Imagínense que sumen todo lo que usted entiende. Lo que pasa es que la solución, Mauricio, repuesto, no depende del Ministerio Público. Es que cuando el Ministerio Público acusa, ya el Poder Judicial tiene que tener policía de audiencia. O sea, es un todo. No es tan fácil decir, ¿han progresado o avanzado? Han progresado porque ahora parece que hay más acusaciones. Es más, mira... No depende y depende, mi hermano. Yo digo, porque por ejemplo, si yo con un Ministerio Público voy a hacer una acusación, ¿por qué busco 12,000 páginas? Sabiendo que tengo 72 casos más que atender. Es que hay un tema de gestión de procesos que ya yo he hecho la crítica. O sea, la gestión del caso es otra cosa. La teoría política, de política criminal que tú lleves es otra cosa. Entonces, ahí tal vez es mejorable, pero se ha avanzado y han hecho un trabajo y esas personas trabajan hasta tarde de la noche. Y se ha hecho un esfuerzo, ¿entiendes? Claro, vuelvo y repito, faltan recursos humanos, tal vez deberían ser más eficientes en la cosa, pero en sentido general tampoco es muy diferente a lo que teníamos anteriormente. O sea, se persigue, se descarga, se condena, eso es lo que hay. ¿Cómo que se asume que el Ministerio Público actúa a cargo y a descargo? Claro. Pero aquí se ve como que es un ente político. No. Por eso yo le pregunto. No, de Jenny Berenice y de Camacho no tiene militancia política, doy fe. No en su momento, por ejemplo, esa lucha contra la corrupción, a su entender, ¿es real? Sí, totalmente. ¿Es real? Sí, ellos están convencidos, totalmente. Ahí no hay duda, están convencidos. Incluso te voy a decir más, su jefe, que es el presidente de la República, también está convencido. Tengo que reconocerlo. ¿Pero qué te da ese convencimiento? Bueno, hay persecución, hay acusaciones, ya hay un tema de gestión del caso en el tribunal que no se le puede cargar al Ministerio Público. ¿No es selectiva esa llevada a los tribunales de los casos, no? No. ¿Por qué usted dice que no? Porque defendió muchos PRMistas. Muchos PRMistas. PRMistas. ¿Cómo así? No entiendo qué es ese He representado a personas del PRM en denuncias y cosas de eso. Se persigue, se investiga y se depura. Sí, señor. En el Ministerio Público. En el Ministerio Público. PRMista. Y te voy a decir más, mandado por el gobierno a que se investigue. O sea, ¿Cuáles casos de PRMistas? Hay cosas que no quisiera... Si son públicos, si está en el Ministerio Público, es público. No, porque no está en fase de investigaciones secretas. Usted no lo ha defendido todavía. No, estoy representando. Usted está representando. Estoy representando. Bueno, pero cree que el Ministerio Hay un Público... caso que es público, que es el del licenciado Macarrulla, donde la empresa y el hijo están imputados y lo estoy representando. ¿Tú representas a Macarrulla? Sí, señor. ¿Cómo va ese caso? Bien. ¿Qué es bien? Estamos trabajando, estamos en la fase preliminar, hay que esperar. O sea, como defensor de mi amigo Macarrulla, ¿no hay elementos fundamentales, digamos, que puedan comprometer su responsabilidad? Desde mi óptica estamos trabajando. Acuérdate que él no está imputado, que es la empresa. Entonces es diferente. La empresa. Y él estaba fuera de la empresa hace años. Ya. Bueno, entonces le quería preguntar, para el año que viene, que es un año, digamos, difícil en términos judiciales, porque tendrá que haber condenas, al menos en primer grado, con casos de políticos y de familiares de políticos, pero es además un año electoral en la que se va a revalidar o no el gobierno. No, y la independencia del Ministerio Público. Exactamente. Porque en principio la Procuraduría no debería pararse. Explíqueme cuál es su valoración para el año que viene. Es que, miren, en todos los lugares del mundo civilizado, cuando se habla del tema judicial, los mismos políticos dicen, yo no me puedo meter, eso es un poder separado. Y es un poder separado. Usted sabe que aquí no. Sí, pero, salvo ahora pero que deberíamos, uno pero deberíamos, sí o no. pero deberíamos avanzar. Nosotros, Adolfo, que ya estamos entrando en la generación que viene, ¿no? Porque todavía aquí lamentablemente el avance es muy lento, pero que viene. Tenemos que comprometernos a que los temas judiciales se manejen en sede judicial. Y eso tiene que ser un compromiso. ¿Y cómo nos comprometemos? Bueno, ¿Cómo usted me separa el grano de la paja? Tratando de que sean, como dice el presidente, que el Ministerio Público sea totalmente independiente. Yo estoy de acuerdo que se cree el Ministerio de Justicia para que haya una dirección política de eso en cuanto a la política criminal. No es que tú vas a decir, hasta como tú dijiste, selectiva. O sea, eso sí es así, eso siempre hay que evitarlo. Pero también es garantía del que está, de que no venga un fiscal de un partido y te van a perseguir. Por ejemplo, se ha coqueteado mucho con la idea de Guillermo Moreno que vaya a la senaduría y después, si pierde a la procuraduría. Se ha dicho eso. Eso fuera un atraso. O alguien cercano a Guillermo Moreno. Eso que Guillermo fuera procurador. Pero eso fuera un atraso. ¿Por qué? Porque es que ya esa concepción partidaria, política,
en un nuevo Ministerio Público no debería seguir. Nosotros debemos avanzar hacia un Ministerio de Justicia. Pero usted lo dice porque llegaría por la cuota política, evidentemente. Bueno, pero el presidente es un político. Sí, pero pues Guillermo tiene las expertices para ser procurador, ¿o pero no? debería ir al Ministerio de Justicia, que hagan su Ministerio de Justicia. Sí. Pero ¿y por qué no a la Procuraduría, donde él demostró? Si Guillermo es alguien hoy, en términos políticos, es porque desde la Fiscalía... fue mi profesor, exacto. Pero yo no estoy de acuerdo, para que tú veas lo que es la vida, con que un político vaya a la Procuraduría, un político... Pero que él antes que político es lo que lo llevó a ser político. Sí, o sea, que ese es un problema, que aquí cualquier gente que es potable para una cosa se cree que lo puede ser para las demás. Para mí es una bueno, eso es muy común del dominicano. Exactamente. Todos quieren ser presidente. Para mí yo tengo un dicho, se lo dije a Guillermo ahí sentado donde tú estás, el país se pierde de un excelente diputado o senador. O jurista. O de un excelente jurista. Es que tú aportas de donde tú estés. Sí. Pero vuelvo y repito de que la política como tal, Adolfo, partidaria ya tiene otro ribete. Inclusive la ley del Ministerio Público dice que el procurador cuando va a la función tiene que renunciar, entre comillas, a las actividades partidarias. Lo dice la ley. Exactamente. Lo dice la ley. Lo cual entonces, no implica que no haya políticos que puedan ser buenos juristas. No, y mira, yo te voy a decir algo. Aquí acaba de pasar un ejemplo, que por ejemplo tú me dijiste, ¿por qué usted es anti-Marcha Verde, anti-participación, anti-Finjus? ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Milton Ray Guevara, que fue director de la Finjus, por cierto, renunció y se metió... Milton era político, fue a la Finjus temporalmente por una amistad con Alejandro Gurrión, que le pidió que había que hacer algo por el Colegio de Abogados en aquel entonces, porque así es que nace la Finjus, y luego volvió otra vez a su actividad política. Qué tremendo presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué usted espera de este nuevo Tribunal Constitucional? ¿Usted cree que puede hacer? Mira, de las grandes noticias del año, y ahora que estamos haciendo el recuento judicial en tu programa, y te lo agradezco, sí. Es lo siguiente. Uno, el Tribunal Constitucional originario, es decir, el que empezó, terminó ahora. O sea, ahora podemos evaluar el legado o no de este tribunal que pasó. Dos, interesante, hubo un cambio democrático. De hecho, este presidente nada más va a durar 9 años, Don Milton duró 12 años. Por una situación especial. Sí, era el primero. Era el primero, pero ya se ve el cambio democrático, institucional. Sí, ya no es Milton Ray, es la institución que tiene que empezar a funcionar, como dijo él en su último discurso. 3, hubo una selección de jueces que yo entiendo que fue buena, muy buena. O sea, ¿Fue la mejor? Es que la mejor nunca va a estar. O sea, la mejor es que tú tengas el tiempo de ejercicio que requiere, el tiempo de la pericia, que no tiene que ser constitucional, que ahí hay un grave error. Eso, los constitucionalistas han hecho esto un mito. No, o sea... ¿Usted no cree que un tribunal constitucional, por ejemplo, que se supone es el sínodo donde están los ancianos con capacidad por haberlo vivido, la edad tendría que tener un peso? Lo que pasa es que la ley aquí hace 12 años de cosas, entonces a partir de ahí todos son iguales. Ese fue lo que se eligió. Yo, por ejemplo, vuelvo y repito, de las 5 elecciones, tal vez la que más me gustó a mí fue la de Amaury, porque es una gente que fue letrado del Constitucional, tiene una gran capacidad en materia constitucional, Amaury extraordinario, liberal, pero era muy joven. Eso es lo único que no me gusta, que es liberal. Tal vez, a mí tampoco. Que podrían colarse muchas cosas pero que los liberales ahí tienen. Va a desarrollar una carrera de juez. Fue mi profesor en mi maestría de constitucional y tiene todas las capacidades. Pero es demasiado liberal y es un peligro. Y es muy joven también. Sí. Tremendo. Cuando le hago la pregunta de la edad, lo hago por eso, porque Amaury tiene todas las capacidades, pero las canas no llegan porque sí. No, y tremendo jurista, sí, como jurista. Pero al vuelvo y te repito de que se hizo una selección y yo quisiera ahora ya que no dijéramos nombre y que veamos jueces y que veamos el Tribunal Constitucional. Yo creo que es el gran reto. Tú me dices, ¿cuál es el gran reto de esta nueva camada de jueces, que son nuevos todos ya? Sí. Que el tribunal funcione como una institución, que los precedentes no sean contradictorios uno del otro, que las reglas del juego sigan claras como han estado y que evidentemente haya muchas sentencias. Pero ¿usted cree que hay una voluntad política para que eso suceda? Me refiero, no hay un compromiso con algunos jueces. Bueno, Milton es excepcional. No, pero óyeme, si estos no son independientes, después que a ti te dan 9 años, ya es un tema tuyo de tu carácter. Porque al que le dan 9 años en una corte, tiene que ser independiente. Porque debería tener un compromiso con él y su país. ¿Qué sabemos tú y yo? Ojalá estemos aquí
miles de años, pero Sí, la sociedad en 9 años va a cambiar totalmente. De hecho, estamos en un mundo muy cambiante. Estamos en un mundo incierto ahora mismo, inclusive. Así, Javier Solana lo describe en su libro, el mundo incierto. Toda esta guerra, todos estos problemas. O sea, es un mundo nuevo, o sea, y que cambia constantemente. Entonces, yo creo que la institución tiene que estar por encima de los nombres. Ese es el gran reto. Lo que ha dicho el juez, por ejemplo, Alejandro, ¿qué te parece? ¿No cree como que...? Hay cosas que concuerdo, hay cosas que no, porque por ejemplo, que grupos económicos vayan al Constitucional y que quieran empujar a su candidato es legítimo también como un grupo político, como un grupo social, porque el Constitucional, a diferencia de lo jurisdiccional, tiene que tener ideologías, no representar grupos, porque después te repito, tú tienes el mejor juez, el juez mal agradecido. Eso está escrito. Después que a mí me nombran, ya yo soy un mal agradecido. Sí, lo soy, mire, te lo estoy diciendo. ¿Tú entiendes? Entonces, es el mejor juez. Y el que no pueda ser malagradecido, no malagradecido en mal sentido, lo estoy diciendo, sino malagradecido en el sentido, tú me nombraste, pero tú no me puedes estar llamando de noche para que yo falle como tú quieras. ¿Entiendes? Exacto, como que tú me pusiste ahí para eso. Entonces, 9 años. El que no puede en 9 años o en 7 de la Suprema, entonces ya es un problema de carácter y de personalidad. Por eso a mí me gusta mucho más el del Constitucional que el de la Suprema. Porque en la Suprema hay reelección, en el Constitucional no. Miguel, el tiempo es un dictador. Sí. Y ha sido súper interesante, se fue así de rápido a analizar contigo todos estos asuntos del año que va a terminar en materia de justicia. Pero nos comprometemos a que a principios del año que viene analizaremos otros temas que son determinantes para la vida del país en materia judicial. Adolfo, placer tenerte aquí, hermano. Déjame desearle feliz Navidad y próspero año nuevo a todos tus oyentes y televidentes. Y a tus clientes, que son muchos. Tú eres el abogado más prolífico que tenemos ahora mismo. Gracias. ¿A qué tú atribuyes eso? Primero al Señor, soy una gente muy creyente. Sí. Y luego a mi ejercicio. Sí, soy de ir a misa todos los domingos y de confesarme cada 15 días. Y no hace nada. Bueno, todos pecamos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero hay que creer en Dios. Hay que creer en Dios. Bueno, nos quedamos con esa creencia. Bendiciones para todos en este fin de año. Nos vemos.